Buenas noches, bienvenidos a Animales Sueltos, estamos en vivo, 23:31, una mesa increíble esta noche, además del primer ministro y del general, el primer ministro Asís, el general Feynman, Mariano Barrio, José Luis Espert y además Diego Scheinman, que es psicólogo, psicoanalista y escribe o lleva adelante una de las mejores secciones que tienen los diarios en Argentina, que es Políticos al Diván en La Nación, logra sacarles el cassette a los políticos y los pone en otro lugar. Vamos a hablar de todo hoy. Además estamos esperando a Aníbal Fernández, que en ratito estará sentado allí mano a mano para charlar. Están votando sobre si levantamos la ley que nos permita pagarle a los holdouts o no. Se va a votar tipo 4:30, 5 de la mañana. Eso también está cubierto, tenemos 2 móviles en el Congreso. Y además vamos a mostrar las imágenes que hoy han impactado, que es Martín Báez y compañía contando 3, 4 millones de dólares en una cueva, en La Rosadita. Lo vamos a hablar en un rato. Ahora, el tema del día, muchachos, buenas noches. Fuimos nosotros dos. Y Moreno. Moreno. ¿Cómo lo viviste? Contémosle, porque te escuché poco, solamente en 1070 al mundo, a las 6 de la tarde, abriendo tu programa, pero algo más. Dijiste, voy a hablar a la noche. Quiero que lo charlemos con Diego también, con Segman, porque él entiende de conductas. ¿Hoy recibiste un llamado de Moreno? ¿Hablaste con él? No. ¿Hablarías con Moreno? Por supuesto, claro. ¿Qué haces entrevistándolo, Moreno? Qué crack es, José. ¿No te técnica haber entrevistado? Es impresentable. ¿Te parece? Sí. Te viene a buscar, Pero quiere hablar con vos. Es que dijo que te respeta, quiere debatir con vos. Con el único que debatiría es con vos, y vos sos la derecha y sos la oligarquía. Yo no lo respeto. ¿Cómo impresentable. haces esa pregunta? Porque todo el país está hablando de la entrevista que le hizo ayer a Moreno. Sí, lamentablemente. Y acá hacen periodismo. No debería. Pero quiere debatir no debería. con vos. No, yo debato con Moreno, es lo que quiera. Eso sí, que no traiga guantecito y esas cosas, porque está muy abuelo ya, ¿no? Pero yo creo que estamos debatiendo sobre ese personaje siniestro. Pese a decir, Ernesto San José dijo que algunos empresarios en Argentina necesitan Hay un gente Moreno. que le ha hecho mucho mal al país. No debería... A ver, si admitimos que el periodismo es uno de los poderes importantes que tiene la nación, además de los formales o legales como ejecutivo, legislativo y judicial, hay personas que deberían quedar excluidas del sistema. Pero José, si se ¿Lo prohibirías? No yo. No, yo estoy en desacuerdo. A ver, ¿puedo dale. discrepar? Sí, claro, de eso se Creo que trata. hay que invitarlo porque es la manera que tenemos los argentinos de saber quién nos gobernó durante 12 años. Mira, Mariano. Y poder dimensionar No. la calidad del personaje. Yo creo que hay un Y coqueteo creo de que gran parte de la Alejandro sociedad logró y del eso. periodismo en particular con estos personajes siniestros, que si no vinieran del progresismo no estarían en televisión. Mira, Es que Moreno no habló durante 12 años. ¿Moreno es progresista? ¿Moreno cree que bueno, es lo que progresista? dicen que son. Pero mirá, No, te voy a decir algo. Moreno es muy Los que populista. comandaron el programa económico que termina en la crisis de la convertibilidad, como era la derecha, desaparecieron de los medios 6, 7, 10 años. La sociedad no está haciendo, y mucho menos el periodismo no está haciendo lo mismo con gente que fue directamente a una asociación ilícita. Yo estoy Se han robado todo, estoy de acuerdo hay que fue una sospechas asociación. de estar involucrados en asesinatos. Exactamente, y pero- están metidos casi todos pero en la tiene droga. mucha- De todas tiene muchas maneras, cosas La verdad, de todas maneras, el nosotros coqueteo que se hace del periodismo, tenemos a mí, bueno, ok, mi opinión, mi no, opinión. pero pero José es es una cuestión absolutamente periodística. respetable. Quiero escuchar al primer ministro, al turco. A ver, Seferino Reato, que yo lo respeto como colega, entrevistó a Videla. Y salió un libro con esa entrevista que también se debatió. A ver, ¿está mal entrevistar? Ale, Pregunto, vos sos psicólogo y también sos periodista, Sí. digo, por supuesto. Dale. Lo mejor que puede ocurrir es que alguien esté confrontado con alguien, con un entrevistador en este caso, que lo desafíe. Moreno vino después de 12 años de no dar entrevistas. Cuando se le preguntaba por qué durante su gestión no dio entrevistas, dijo que él no tenía por qué comunicarse con el pueblo más que por las medidas que tomaba. Entonces, cuando vino del exilio forzado de Italia, decidió que se quería reinstalar en el mapa del peronismo. Para eso empezó a dar una serie de notas. Y ahí sí, desde el punto de vista psicológico, te diría que todos tenemos varias versiones de nosotros mismos. Hasta ayer, las versiones que veníamos viendo de Guillermo Moreno en anteriores entrevistas, muchas de ellas fueron muy buenas realmente, pero mostraban a un Guillermo Moreno casi querible, entrañable. Eso cuando volvió de Italia. Cuando volvió de O sea, Italia. cuando volvió de Italia vimos a un Moreno que hasta podría haber sido para algunos simpático.
El muchacho a quien invitarías a un asado, contador de anécdotas, histriónico, gesticulador. Esto hasta ayer. Esto hasta ¿Y ayer. qué Moreno viste ayer? Bueno, lo que pasó es lo siguiente. Me parece que funcionó tu entrevista como una suerte de laboratorio, un experimento psicológico donde vos, subiendo temperatura y presión, esto es, desafiándolo más fuertemente, esto no lo digo en el sentido obsecuente hacia tu persona, sino, digamos, sí, es una cuestión técnica. repreguntando desde el punto de vista corporal, desafiándolo también, hizo que aparecieran del repertorio de rasgos que tiene una persona, de su caja de herramientas, desde lo psicológico, sí, ¿qué apareció? El verdadero Guillermo Moreno, el Ayer, secretario. O sea, sí. desde lo psicológico, si hubiese sido una cámara Gesell, apareció, vos estuvieses haciendo un análisis, ayer viste al verdadero Moreno. Al verdadero Moreno, al que mostró los rasgos que me parece que hasta acá venía disimulando un poco más y que perdió el ángel, Es digamos, el mismo Moreno, se rigidizó. es el mismo Moreno que entraba en las asambleas de Clarín. Es el mismo Moreno que maltrataba a Sandra González, es el mismo y que la echaba con 2 custodios. A Paula de Conto. A Paula de Conto, la despachante de Vos la aduanas. entrevistaste ayer a Paula, ¿no? Hoy a la noche, en Radio El Mundo. Es ese Moreno. ¿Pero es un mismo Ahora, Moreno o son dos Muchachos, Morenos? todos hablan tenemos- tan mal de Moreno que No, hacen pero- que me parezca simpático. A ver. Métale, profesor. Métale, primer Pero ¿cuál es el ministro. problema? Estamos hablando de Moreno porque Moreno mide. Tema Moreno interesa. Moreno Es increíble. va a cualquier programa y Moreno prende y Moreno engaña. ¿Y por Pero qué, ayer Turco? Jorge pasó ¿Por otra qué, cosa. Turco? ¿Por qué ¿Por qué? mide? Porque Porque hoy tiene- fue la nota más leída, la pelea ¿Por qué? Moreno con Eduardo en todos los diarios. ¿Por qué? Pero bueno, ¿por qué? Porque son las características de él, las características de su personaje. No tiene nada que ver, Mide por no la- lo podés comparar. Pero mide por la con negativa, un Jorge. Videla. Mide por la negativa. Pero No medía mide lo por la negativa, positiva. medía por lo que Vos, mide, hermano. Cuando El llevas a problema es que otro estamos político, hablando claro, de él. bueno. Y si lo tenés de vuelta, vas a explotar otra Bueno, vez. está Y si bien. lo haces debatir acá con el profesor Esper, Que explote no también va a significa... ser eso. Dicho sea de no- paso, la ignorancia que demostró Moreno en materia económica es supina. Yo te puedo hacer una pregunta, José. Son ignorantes. Pero él una- cree que sabe. No, Pero lo que bueno, dice, él lo que cree dice, que lo que sabe dice y lo así. ¿Sabés quién trataba estaba? de no Me tiene pareció, idea de me nada. pareció, yo lo vi hace un rato y yo también lo entrevistaría. ¿No estaba Cavallo hace un rato en el piso de Intratables? A Cavallo entonces... Estamos hablando En América de 24. Caballo 2016, después de 2001, 15 años después empieza a aparecer de 5 años. pará, José, si me decís lo de Moreno, entonces no me estamos podemos hablando de entre- que Moreno acaba de dejar un país destruido junto con el otro gobierno. Caballo sin duda que es responsable del incendio de 2001. Ahora, ¿cuánto tiempo estuvo Caballo en el ostracismo? Una década por lo menos. Mira, José, yo Pero pienso que el iba a decir algo peronismo, de- después de la entrevista de ayer, debe estar un poquito más preocupado con la figura de Moreno, exactamente por lo que charlábamos antes, porque mostró rasgos menos amigables que los que venía mostrando. Ahora, yo no vi al peronismo bancar a Moreno, ¿eh? En el último tiempo, no. Ayer, digo, hoy, con respecto a lo que vimos ayer, nadie lo salió a bancar a No, Moreno. para nada. Por eso, no, nadie. además es cierto lo que El peronismo lo que lo dice Diego, rechaza. Moreno Barrio, empezó yo a quiero que hablar- Mariano, lo que dice, quiero escucharte también, Marianito, pero ¿viste lo que está diciendo Turco? Que estamos hablando de Moreno porque Moreno mide. Y lamento decirles algo. Moreno mide. Mide. Bueno, pero No, mide y por muchacho, la y me negativa. dejás agregarle- Bueno, agregarle- desde que estamos hablando con Moreno, mide y mide y mide. Tengo Yo otra me mala un noticia y personaje no hablo más de técnico, Moreno. una gran Otra imagen mala de- Y noticia. todavía no habló Eduardo, sí, Turco, Una dale. mala noticia Dale, para Turco, ustedes dale. y no hablo más de Moreno. No, dale, ¿cómo no va a hablar más de Moreno? Es el único de los dirigentes peronistas que está llenando unidades básicas donde va. ¿Qué es eso y qué significa? ¿Qué Que es? ¿El significa- espineta de las unidades Que básicas? significa que dentro de un sector del peronismo es un personaje popular. ¿Pero vos crees que lo pones a Moreno en una lista hoy y te saca una elección adelante? No, de ninguna No. manera. Moreno No, creo que sinceramente, hoy de tiene ninguna la manera. peor imagen Si desde el seguimos, punto de vista si se siguen electoral. haciendo programas como Es este, peor que Aníbal seguramente Fernández. sí. A ver, Si se ¿qué sigue fue lo interesante? hablando mal de Moreno, seguramente sí. Ahora, Jorge, una Muchachos, en cuestión. la Argentina Se lo que fracasó contradijo. es la virtud, doctor, usted esto sabe. A ver, no lo nace- que fracasa en la Argentina es la virtud. ¿Cómo crece? Designar a alguien en el rol del mal es un peligro,
porque como casi todo termina mal y lo que fracasa es la virtud. Mirá que vamos a Cuando terminar fracasa discutiendo la el rol de la virtud, televisión. digamos. Pero Vamos a eso- terminar discutiendo el rol de la televisión. Eso se Porque yo desmintió. creo que Ustedes el lo que rol de la plantean. televisión creo Hay un que es telón de también fondo. educar. Eso se desmintió en la elección del 2015. Hay un perdón, telón ¿no? de fondo. Pero salieron los peores candidatos que puso Cristina Kirchner, los peores que podía elegir, los eligió. Uno lo vas puso a tener Aníbal hoy. Fernández Hoy lo vas a en la tener. lista. ¿Te querés pelear con Aníbal también? No me quiero pelear, lo puso pero en la la lista verdad, de es el provincia mariscal de la Buenos Aires, derrota. gobernador, puso a Zanini de candidato a vicepresidente de Daniel Scioli y puso a todos los diputados de la Cámpora en las listas. Eso fracasó, No te voy a fracasó discutir eso. electoralmente. Sheikman quería decir algo y José, Sí. perdón, dale. Sí, el primero. No nace de un repollo Guillermo Moreno, fue elegido en un momento en un telón de fondo que era alta inflación, cepo y demás. Había un ecosistema económico disfuncional en ese momento, donde había remarcaciones fuertes de precios, donde había corrupción. En ese esquema enfermo entra, pareciendo funcional, alguien cuyos atributos de personalidad puestos en otro país hubieran sido Digo, disfuncionales. decime una cosa, Estos rasgos la psicopáticos. personalidad de Moreno Sí. coincidiría con lo, porque vos no la has tenido en un diván, Sí. pero coincidiría con la personalidad de Cristina. Personalidades parecidas, si fueran parecidas como se dice que Cristina es cuando no tiene muchas relaciones, tiene un círculo chiquito. ¿Esas relaciones se atraen o se rechazan? En general los líderes se rodean de gente que tiene creencias o puntos de vista acerca de cómo el mundo funciona parecidos. En ese sentido, cuando Cristina pierde al compañero de toda la vida, tiene un tiempo de reacomodamiento. Una de las personas en las cuales construye un lazo de confianza, que es Guillermo Moreno, comparte con ella ciertos rasgos. Por ejemplo, la visión, si vos querés, más conspirativa del mundo. Esto no lo digo desde un punto de vista No, ingenuo. te entiendo, sí. El mundo no es todos contra mí, el mundo es La todos paranoia. contra todos. Quiero escuchar a La Esper paranoia. y después te voy a hacer una pregunta No, sobre yo- lo que Moreno dice que le dijiste, porque quiero preguntártelo también a eso, Edu. Sí, Yo José. siguiendo con mi línea o con lo que yo dije al No, y principio. cierro ahora y voy a lo de la rosadita, porque es terrible, sí. Yo creo en que la televisión tiene que inculcar valores, tiene que educar. Este es un pueblo con falencias culturales severísimas, pero severísimas. La gente en promedio piensa con los pies, no piensa con la cabeza. Ergo, un Moreno no debería estar. Y si está, deberías exponerlo. Pero en lo la que ignorancia. ocurrió, déjame ¿no pasó? terminar. No. En materia económica, las barbaridades que dijo ayer, y que Alejandro no tiene por qué saberlas, pero ayer dijo cualquier delirio, bordeando con la psicopatía, no. Dame en el un delirio plano- que dijo José para saber. ¿Qué dijo? Uno. ¿Qué llegó a decir? Cuando llegó a decir, por ejemplo, ¿por qué suben los alimentos? Porque Moreno vienen de o tierras arrendadas. El razonamiento de él es este. El 100% de la tierra está en manos de oligarcas en Argentina. Una parte de esos oligarcas alquilan el 50% de sus tierras. Ergo, como ellos quieren maximizar beneficio, quieren un alquiler muy caro. Quieren cobrar mucho por su tierra alquilada. Entonces, ¿qué hacen? Suben los precios de los alimentos. Al subir el precio de los alimentos, le pueden cobrar más al inquilino de su tierra por la tierra. ¿Y eso? O sea, que los alimentos en Argentina estén altos porque vos tenés un conjunto de angurrientos dueños de la... Es un disparate, pero es un delirio para internarlo directamente, la gente te dice eso. Aparte, esto ocurrió siempre. Pero el alimento, Ocurrió siempre que- el alimento se fija en el mundo el precio, porque es un commodity que se comercia en el mundo el alimento que sale de la tierra. Después dijo otra barbaridad sobre la carne. Habló de que el precio de la carne en el mostrador, Se en la multiplica el carnicería, kilo- el kilo en pie por 4. El kilo vivo por 4. Es un delirio también, como consecuencia de lo cual, cada vez que sube el precio de la carne en el mostrador, como todo se multiplica por 4, el culpable que en el ganadero. Quiero El ganadero, preguntarle a nuevo, la Feynman carne y paso- es un precio que se fija a nivel y internacional. paso a otros temas porque hay mucho para hablar. Escúchame, él dice que le dijiste cagón. Él me dice a mí, y me agarró y Yo me dice, a mí dije- me dijo cagón y Esperá. lo fui a buscar, porque si a vos Esperá. te dicen cagón, vos me dijiste que vas a buscar un tipo que te dice cagón. Dije, bueno, me dice cagón en la calle y me dice cagón de auto, cagón, y bueno, pero no lo vengo a buscar un programa de televisión. ¿Cómo fue? ¿Vos le dijiste cagón? Fue en el marco del noticiero de C5N, cuando ya Cristina y Máximo eran dueños del canal. Y este señor tenía todo el poder del mundo. Este tipo abusó del poder durante años de años, ¿no? Él había maltratado a Paula de Conto, la despachante de aduana, y también a Sandra González. Y yo lo que dije es que aquel que maltrata a una mujer es un cagón. Es de cobarde, no es de hombre. No le dijiste cagón a él directamente. No, o sea, yo no dijiste tengo en nada general. yo no tengo nada personal con Moreno.
Yo estaba hablando del funcionario, porque para colmo, él era funcionario público en ese momento. Y él tiene una responsabilidad mucho mayor. Y además, es un tipo que tiene varias causas, ninguna por corrupción. Es como dijo Asís ayer. El tipo aparentemente es honesto. Digo aparentemente porque creo que ya van a empezar a aparecer algún tipo de situación. Esos son los más peligrosos, diría Perón. Bueno, Los más peligrosos son esos. bueno, ¿Cuáles? Perón Los entonces brutos, sabía. los chorros. Son estos. Perón entonces sabía. El tipo llevaba patota al INDEC para pegar a los empleados del INDEC. Era un tipo que dibujaba los índices, ¿sí o no? Pero Se sí, dibujaba la cosa todos dijo los índices. Alejandro, los índices de precios perfectos. Tiene causa por incitación a la violencia colectiva y peculado. Tiene una causa por coacción agravada e intimidación en una asamblea del Grupo Clarín. Él dice que llegó al Fajoli con Clarín miente. Tiene una causa por amenazas y maltrato a la despachante de aduana. Está procesado con Vanoli por abuso de autoridad. ¿Les parece que ese es un personaje bueno para la República? Sí, por eso es digo, siniestro por y es eso digo. una de las peores cosas que le pasó a la República Argentina. Vos que Ayer sos dijo una economista contradicción podrías del primer contar ministro. perfectamente bien. A ver, el primer ministro que quiere decir algo. Primer ministro. Yo no quiero, yo nunca entrevisto, pero estamos acá en presencia de un especialista. Aprovecheme. ¿Qué es, Diego? ¿Qué es lo que pasa que interesa mucho más la caída del cristinismo, del Kirchner-cristinismo, el regodeo con el Kirchner-cristinismo, interesa más que el nuevo poder que emerge? Bueno, ¿Qué pasa? ¿No se conoce el poder que emerge? ¿Es más cómodo, es mejor que hablemos y que estemos permanentemente? Ahora vamos a hablar de la marroquinería política. En este libro que lo anticipó el turco, sí. Te diré que el votante, que por una mayoría estrecha, pero en su mayoría votó por un cambio, no está dispuesto a aceptar todavía que pudo haber equivocado ese voto. Digamos, hay un crédito abierto de confianza porque si uno cuestionara aquello que recientemente votó, se estaría cuestionando a uno mismo. Sería un impacto sobre la propia identidad. Por eso uno tiende en los primeros tiempos a confirmar la elección que Disculpame, quiere decir, o sea, lo que estás diciendo es que la gente al principio no critica lo que votó, pues sería como autocriticarse. Absolutamente, sí. Es casi un Pero no mecanismo le de interesa defensa. lo Y que además votó, no analiza lo que votó, no conoce a los funcionarios que están en el primer lugar. Bueno, esto pasó también con el gobierno de Néstor Kirchner, ¿no? Durante 1 año o 2 años Néstor Kirchner tuvo una luna de miel muy fuerte y Néstor Kirchner y Cristina Kirchner fundaron su poder político en el espejo retrovisor, Estás criticando. equivocado. Perdón, discúlpame que te diga. Estás Perdón, equivocado. Néstor critica- tuvo luna de miel 4 años. 4 4 años. Está bien. 4 años. Néstor tuvo 4 años. Pero a los 2 años ya empezaban a ver No, señor. Algunos casos, Tuvo estanca, tuvo impunidad 4 años. pero empezaron algunos casos, no Te me acuerdo quedas bien, corto. pero en el Bueno, 2007 lo primero Casca- es Skanska, No, por eso. ¿se Pero acuerdan? perfecto, pero 4 digamos, años. 2 años el kirchnerismo hizo pura política retrospectiva. Hablaba de los 90, Exacto. de los cuales habían participado activamente La pesada amigos herencia de los íntimos 90. de Domingo Cavallo, y hablaba de los gobiernos militares. La agenda del kirchnerismo de los 2 primeros años era mirar para atrás. Después la extendieron durante todo el periodo. Exacto. Y eso le sirvió siempre como reaseguro de gobernabilidad, de capitalización política, etcétera, etcétera. Pero los 2 primeros años fueron puro mirar para atrás. Les puedo mostrar la imagen que a mí más me ha impactado en los últimos años, les diría. ¿Te puedo este decir? libro, perdón Edu, este libro de El Turco, que yo marqué, porque les voy a leer una frase, La marroquinería política, desastres seriales de un gobierno trivial. En la página 12, está marcado aquí, hay una partecita donde dice, mientras vamos buscando las imágenes de el hijo de Báez contando millones, dice, la acción cívicamente policial de desenmascararlos, con el riesgo imperdonablemente cruel de someter a los marroquineros a merced de la formidable legión de extorsionadores que completan el círculo vicioso. ¿Marroquinero vos le llamás a un valijero al que se la llevan valijas? ¿Tenemos las imágenes? Mándala las imágenes mientras vamos. Miren esto. A ver, Todos sabían que había valijas. ¿Te explico más o menos qué es? ¿qué es esto? Miren Ese es lo el que... A ver, edificio Madero Center. Esa es la famosa La Rosadita, una financiera creada por el Ascar, que después se la queda el contador de Lázaro Báez.
Allí vemos en esas imágenes a Daniel Pérez Gadín, el contador que trabajó para la familia Kirchner. ¿Quiénes son? No, y también van muy rápido, pero más Lázaro o menos Báez. tenés una idea de quiénes son. Muchos son empleados de la financiera. Ahí la están pesando. Sí, ahí la están contando, sí. Están contando con las maquinitas. Son 2, vos fíjate, son 2 días solamente. Imagínate que esto se hacía todos los días en ese lugar. Van a ver en un momento como, bueno, las cargan después. Son 2 videos. Esto es tremendo, En perdón. uno, Mira esto, le vence la mano. Tanto pesan los bolsos Mirá cómo que lo arrastra. los tienen que arrastrar. Esto Vos sabés fue que para mí es impúdico. A partir esta- de la irresponsabilidad de morirse de Néstor Kirchner. El gran acto irresponsable de Néstor Kirchner, te lo digo casi como kirchnerólogo, fue morirse. Digamos, así como muchos kirchneristas no creían que podían perder, ¿no es cierto? No creían y de pronto se dan cuenta. Perdón, vos decís que esto con Néstor no pasaba. No es que No, con esto sí pasaba. No. No se Pasaba, conocía. se hacía No de se otra conocía. forma. Esto sí Se hacía pasaba. de otra No, forma. señor. Mira, esto es. La pérdida de Se hacía control esa así. no pasaba. Así. Eso no era así. Que te filmen y que las cámaras... y que Que te después filmen. Esto sale por A ver. Fariña y por el Pero, acta que perdón. habla. Esto, no pasaba. esta Esto cápsula, no yo le esto quiero no preguntar pasaba. al primer ministro del Turco, primero cerrar la idea que empezaste, que estoy ávido por escucharla. Después es, ¿cómo le llega esta cámara a Canal 13? Eso no, Bueno, sinceramente no sé. sigamos. imagino. A ver, ¿lo hacían bien antes? Es que lo Si es que hacían se de puede hacer otro bien afanar, ¿no? modo, digamos, primero que esa plata, no puedo tener alguna fase informativa, esa plata no era de la construcción. ¿No qué? No era de obra de construcción esa plata. Esa plata era de subsidios. Peor. Lo mismo, es robo. Peor, boludo. Es robo, Ya lo sé que es robo. afano, Pero es ¿quién me- impudicia. Eso que estamos viendo ahí Cuando es yo impudicia. publiqué las cosas de la marroquinería política, Mañeto comía todos los meses churrasquito no, con Néstor Kirchner. mentira, Y no se todos los podía- miércoles. Y no se podía Todos contar los miércoles. Por absolutamente eso, nada. eso fue Hasta cuatro el años. 2008, ¿Cómo Eso fue turco? 4 ¿Cómo y años. hasta turco? el 2008. Turco, ¿estás todos- seguro lo que estás diciendo? Te quiero proteger. Absolutamente. Te quiero proteger. Te quiero proteger. Absolutamente. Primer ministro, Y mirame. algún amigo que hoy es muy comprometido y que lleva su programa, cada vez que decía algo, decía, usted tiene pruebas de lo que dice, me decían. ¿Por qué no va a la justicia? Uno de los más denunciadores de hoy que no voy a nombrar. Pero no importa. Cuando se sabía todo esto, porque no es que yo era un gran informado. En realidad yo me entero en el 2003-2004 que estaban buscando una máquina procesadora para aplastar y contar billetes de 500 euros. Y en 2004 en la Argentina había más billetes de 500 euros que Bueno, París. en estas ¿De qué imágenes, estamos hablando? Por eso hay yo creo- billetes de 500 euros. Déjame Yo aportarte, yo sí. creo que el kirchnerismo realmente, yo creo que no se lo debería o no se lo puede analizar desde el punto de vista estrictamente político. Desde el punto de vista policial delictivo, eso fue una asociación ilícita Totalmente. que robó. Totalmente. Hay sospechas de que puede haber estado involucrado en asesinatos o muertes, Nisman, por ejemplo. Y la droga la tenemos también, a esta escala por ello. Pero Es eso una es lo que asociación se ilícita. Fíjate el paralelismo, ¿no? Lázaro Báez recibió 8.000 millones de pesos a lo largo de esos 10 años en obra pública. Cristóbal López. Cristóbal López recibió, mediante la FIP, no, estoy hablando de Lázaro Báez primero, también. y Cristóbal López otros tantos 8.000 millones de pesos Por otra cosa. por no pagar, por un fraude ITC. impositivo, por no pagar el impuesto a las transferencias de los combustibles, que supuestamente se lo cobra al que carga nafta, o sea, al usuario que carga nafta, y se lo tiene que pagar a la FIP. Eso funcionó casi como un crédito de la FIP, que parece que es una banca de crédito de fomento de las petroleras kirchneristas, y con eso construyó el emporio petrolero más el emporio mediático. ¿Para qué? Para que pudiera tener muchos medios de comunicación y recaudar publicidad de la pauta oficial del Yo gobierno. les Es decir, hago una por pregunta. todos Mariano, lados vos han sabés robado. mucho de judiciales y les pregunto a todos. Estas imágenes, poneme de nuevo las imágenes. Por favor, poneme las imágenes. Estas imágenes. Si a mí me enganchan, yo quiero saber, porque por ahí estoy preguntando una estupidez. Si presentan una cámara en donde yo estoy contando plata en el camarín, estoy contando con una maquinita $2,5 millones, y sale públicamente esa imagen mía contando $2,5 millones, ¿debería tener problemas con la justicia o no? Viene la FIP y te pregunta dónde sacaste la plata. Viene la FIP y me pregunta dónde saqué la guita. Si la Tiene podemos que- Si mostrar, no la ¿no? podés justificar, te llevan o preso. sea, si yo le digo la tengo declarada y le muestro que la tengo declarada, bueno, te hago una pregunta, ¿Y de dónde poneme de la nuevo la sacaste? imagen, poneme de nuevo la imagen. Ninguno está Ahí, preso. pregunto. Ninguno. ¿Había corralito en esta época?
¿Qué, 2012? Sí, 2012, sí, claro. Cepo, no Corralito, Cepo, perdón. Cepo, Cepo, ¿había Cepo? Corralito Bueno, cambiario era. Cepo. Sí. ¿Se podía, existía la guita física o solamente en los bancos? Existía. ¿O solamente en los El bancos? tema que no podía comprar dólares. El tema de dónde sacaron esos dólares, dónde sacaron esos euros. Allí El ves cambio una de valija. aclarar acá, una cosa. cuando dije Claro, el otro día el tema acá, es de perdóname, quién eran esos, claro. ¿no? Por ahí vemos figuras que me caras preguntaron que a no mí se sabe si quién son, pero- Cristina, si la doctora, como le digo yo, La doctora. La tiene viuda. empresa. La viuda. Y yo dije que no, que salieron a insultarme por Twitter y demás. Cualquiera que más o menos conoce cómo era el mecanismo, vos sabés que el flaco, como se le decía, la Honesto. protegía a la señora. Claro, De pronto obvio. estaba haciendo un negocio. Y de pronto le decía, que no se entere Cristina, mirá que nos mata a los dos. Digamos, había un ¿Cuánto robaron los conocido... Kirchner, Jorge? ¿Cuánto robaron? Mira, no sé, yo no tengo esa suma, no es lo mío. No, sería lindo saber más o menos cuánto. Sumando testaferros, ¿no? ¿Cuánto tienen? Jorge, vos ¿Y hablabas existe esa plata sobre física? cuándo Te la Te dejó población... sin palabras. Sí, Per cuando no, mete. no. Te dejó sin palabras. Pero yo ¿Existe no soy esa? contador, no sé eso. bueno, vos sabés hermano. que hay- Preguntarle a la señora Carrió te puede decir eso. Yo no, ¿Alguien más le puedo preguntar eso? No, nadie, todo el mundo parrillea, nadie sabe. Podés contar la que está en la estancia de la Julia. ¿Qué es la estancia de la Julia? Averiguá. ¿Dónde está la bóveda? La famosa ¿Dónde está Fornós? bóveda. ¿Qué es la estancia Que de la la habrán corrido Claro. un poco. No, Porque llegó un momento- para vos. Llegó un momento Mirá que había que acá estamos atentos, ¿eh? Sí. Acá le ponemos supositorio a las libres en terreno resbaladizo y en curvas. ¿Qué es la estancia de la Julia? Es una de las tantas estancias donde se dice que hay unas posibilidades por no. Acá me dice un amigo 7.000 millones. De dólares. Pero puede ser cualquier cifra, Ale, la El verdad. gran problema, el gran problema para ir a lo de No me hoy. acuerdo. Para ir a lo de 1200, hoy. muchachos. Secreto revelado por uno que fue banquero. Para ir a lo de hoy. Yo haría un cálculo conservador, no sé cuánto, si es que cuánto robaron fulano o mengano, pero uno podría fácilmente deducir que como están las cosas y como está el descontrol que se demostró que dejaron los Kirchner en cada una de las dependencias públicas, por lo menos un 10% del presupuesto año hemos perdido a los argentinos. ¿El 10% de qué? ¿Del presupuesto? nacional. Bueno, Mariano. si es así, Y después, Ale, No, perdón. no fue tanto, estás sí. hablando, mira, la recaudación. Había una de impuestos pasión no es recaudatoria Bueno, importante. la pasión recaudatoria importante y que yo meterme a la fuerza si me dejan el pancito de la Sí. media luna, como dice Asís, Meta. ¿cuándo la población empieza a interesarse en temas de corrupción? Esto es interesante para ver en los ciclos de los países y sobre todo en Argentina, que viene con eventos traumáticos económicos muy fuertes. Los ciclos, digamos, esto está estudiado desde la psicología, la gente Yo lo solo conozco, empieza a todo interesarse en hechos de corrupción cuando empieza a andar mal la economía. Anda, Hasta repetímelo, entonces, repetímelo. la gente empieza a poner el ojo en este tipo de cámaras y a escandalizarse solo cuando hay variables de la economía que Cuando le empiezan va a mal estar- las cosas. cuando las cosas empiezan Cuando a no estar llega a mal. fin de mes, Hasta cuando- ese Porque es una momento, sociedad Ale, sin valores, hay exacto. un pacto tácito en la sociedad que es: yo no voy a mirar demasiado lo que vos estás haciendo, que podría ser non sancto, si vos me asegurás cierto nivel de empleo y cierto nivel de Roba consumo. pero hace. ¿Cómo se tradujo esto en la primera parte de los últimos años del gobierno? Con una frase instalada de la batalla cultural, que es: para hacer política hay que tener plata. Para luchar contra las corporaciones hay que tener plata. Esta era una frase que circulaba mucho en A la partir de militancia. 1983. Que era un mecanismo de negación. Cristina Kirchner, en una de las campañas, creo que fue la del 2007, cuando ella es elegida por primera vez presidenta, en uno de los discursos se le escapó decir que su marido, cuando era abogado, o cuando, mejor dicho, era estudiante aquí en La Plata, dijo que se quería ir a Santa Cruz porque para hacer política había que tener plata y quería hacer Exactamente. plata en Santa Y Cruz. yo le puedo hacer una Y la pregunta hizo, a todos con la ustedes, 1050. a todos ustedes en la mesa que son experientes en todo esto. Estamos definiendo el levantamiento de las leyes que nos permita pagarle a los holdouts. La inflación, 4 y pico en febrero. Desempleo, porque hay una ola bastante grande de desempleo. La pregunta es: ¿hasta dónde
todos nosotros, y miren que somos hombres de medios, somos conejillos de indias que nos cantan en un lado como los teros y ponen los huevos en el otro. Estamos, que hay que hablar de esto, porque estos tipos contando la plata y yo le quiero meter un cabezazo a la pantalla. Pero estamos hablando de esto y no hablamos de otras cuestiones. Quedó tapado el tema de la inflación, estamos con lo de, que también hay que hablar, lo de Cristóbal López, por supuesto, hay que hablarlo. Pero hasta 1.200 dónde millones nosotros no somos los boludos útiles a los cuales usan para que la gente termine del otro lado. En este momento estamos en casi 2 dígitos, un rating histórico para Animales Sueltos, hablando de esto y no hablamos ni de desocupación, Alejandro, ni de desempleo, yo ni creo de... que Explíquenmelo el grueso de también. esta mesa no somos parte de esta picadora de carne que es la realidad argentina a veces, donde formamos parte de esta metodología de poner el huevo en un lado y cacarear en el otro. Yo creo que no, o al menos en mi caso particular es que estoy completamente afuera de ese sistema. Con respecto a las cosas de corto plazo que vos hablas, mirá, acá la sociedad debería tener claro, porque hay relatos kirchneristas y hay relatos de globito amarillo también, ¿sí? Hay relatos de los dos lados, Claro. kirchneristas y A globito ver, amarillo. El kirchnerismo es un relato escatológico, te diría. Una asociación ilícita que te gobierna 12 años, te fuma en pipa, no te deja ni reserva al Banco Central, y a los 44 millones casi lo mantuvieron entretenido con el desendeudamiento, el patria buitre, la redistribución del ingreso, ¿me entendés? Sí. Lo fumaron en pipa, fue una Matrix lo que pasó en la última década. Con los derechos humanos. Claro, ¿no? La Matrix, ¿qué era la Matrix? En la película Matrix, los seres humanos son usados por las máquinas para generar energía, nada más. Esa es la realidad de la función del ser humano en Matrix. Pero le pasan una película en algún lugar donde ellos ficcionan una vida. A la gente le pasaron 12 años una vida que no vivió realmente. ¿Y la ficción amarilla? Ahora viene la ficción amarilla. Por ejemplo, yo no tenemos conciencia de esto. Luego de estar 12 años abjurando del endeudamiento y del crédito externo, por eso nos fumamos en pipa al Banco Central y llegamos a tener una de las inflaciones más altas del mundo. Ahora volvemos al endeudamiento extranjero sin escalas, sin discutir cómo. Nosotros pasamos de fumar un Banco Central entero y tener la tercera inflación más grande del mundo y ahora a endeudarnos cuando en la última década... En la Universidad de Buenos Endeudarnos Aires, para pagar deuda. la Universidad de Buenos Aires creó un museo de la deuda en la última década. Y ahora nos volvemos a endeudar. Estamos locos los argentinos. Y ¿sabe con qué nos estuvieron entretenidos en los últimos meses? La corporación política la tiene clarísimo el negocio. Gradualismo versus shock. Mientras discutíamos esa estupidez, acá no se discutió cuál fue la causa de por qué nos fumamos un Banco Central entero en una década y llegamos a tener una de las inflaciones más altas del mundo y ahora saltamos a endeudarnos. ¿Cuál es el negocio de la corporación? Ahora, bueno, el se gasto habló de público. eso, Perdón, El gasto público. ¿No crees que No. el gobierno de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner antes también se endeudó, pero internamente, porque Sí, le pedía plata sí, sí. al Banco A ver, Central, por se eso digo, financió con el se Banco fumaron Central, un Banco se financió Central, con la se lo CES, fumaron, se financió con la se lo FIP. fumaron. Pero juraron 12 años y toda la sociedad juró. Es más, los impresentables que están en el Congreso ahora por sancionar esta ley para volver a endeudarnos son los mismos que seguramente José, me aprobaron sorprendés la vos ley que no Cerrosco, estás de la acuerdo. ley de pago Entonces, soberano. en eso estás con los muchachos de los artistas, ¿Qué? no volver Con al el fondo. kirchnerismo que dice no a endeudarse. ver, los muchachos de los artistas son todos unos payasos los que participaron de ese video, ¿sí? Usaron la música de la película Pearl Harbor, Sí. que no hay película más gringa que Pearl Harbor, Cierto. para promocionar no pago al fondo. Yo digo, son No a los artistas, buitres, no a los son buitres. artistas de que... No volvamos Pero al además, mundo. además No. el kirchnerismo... Sí, el no, kirchnerismo- no, apareció no, Bobo, no, así no, que- no, Sí, yo creo que hay que volver al Alejandro, fondo. quiero marcar una cosita, Sí. perdón. Y cierro El con Aníbal. kirchnerismo terminó su mandato sacándose fotos con Christine Lagarde. Axel Kicillof terminó su gestión sacándose fotos con la directora del Fondo Monetario Internacional, terminó negociando un índice nuevo de inflación, pese a que Moreno decía que el índice era perfecto, que era impecable, que era excelente, y decía que no había sido funcionario del INDEC, pero al mismo tiempo te decía que era el funcionario que había cuidado el índice de inflación, con lo cual se contradijo notoriamente, y después tuvo que ir al fondo a negociar un índice nuevo, con lo cual el kirchnerismo fue al fondo todo el tiempo, más allá de que le pagó 10.000 millones de dólares al Fondo Monetario, Taca, 6.000 taca. millones de dólares, taca, taca, 6.000 millones de dólares al Club de Nos París. humillamos a billetazos. Exactamente. Fue una Para resistencia. Argentina Cerramos. todo ¿Cómo termina digo? mal. ¿Cómo digo? Jorge tiene una frase tragicómica que dice: en Argentina todo termina mal. Esa es una mirada, digamos, divertida pero fuerte. Pesimista. Y pesimista, pero hay una cosa que es real. Hace unos años se discutía
las tasas de crecimiento y hoy estamos discutiendo oficialismo y oposición tasas de endeudamiento, porque ni siquiera la oposición dice que está mal endeudarse, lo que están tironeando es en los aspectos técnicos. Siempre termina mal, ¿sabes por qué siempre termina mal? Porque hacemos siempre lo mismo. ¿Cuál es tu Y Twitter? porque estamos en emergencia ¿Cuál es tu Twitter? intelectual. Quiero ponga el Twitter. ¿Cuál es tu Twitter? Sí. @JL, mi apellido experto. Expert. Muchachos, gracias Mariano. Bye. Gracias a vos Gracias. por haber venido. Gracias Turco. Gracias Dieguito. Gracias Edu. Nos vemos mañana. Sí, Más señor. tranquilo. Gracias José.